Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en la práctica. Les habla William Bonilla de la firma Gobernación de Tecnología de Información. Para mí es un gusto pues tenerlos a todos ustedes en este gran tema que nos tiene ocupados en los últimos meses, dados por la normativa que sacó también la SUGEF, que está aplicando tanto para la SUGEF como la SUGEVAL, la SUGESE, la SUPEN, y es cómo implementar es consultor de la firma, socio estratégico, que nos va a ayudar a orientar de cómo podremos llegar a hacer una implementación de un gobierno de tecnología de información utilizando como marco de referencia pues COVID 5.0, que todos sabemos que es un marco que viene con un enfoque de gestión de riesgos de tecnología enfocados al negocio. Don José Camilo, bienvenido y gracias por esta participación y te cedo la palabra. Ok, en un momento comienza don José Camilo. ¿Me confirman que ven la pantalla, por favor? Sí, en la parte superior puedes compartir la pantalla, Camilo. Aún no la vemos. Esto me está pidiendo añadir una extensión. Vale. Ok, ¿Listo? Ahora sí. listo. Ya vemos tu pantalla, listo. Ok. Vamos a arrancar. Un saludo para todos. Entiendo que en San José está haciendo casi el mismo calor que está haciendo por este lado. Entonces no queremos quitarle mucho rato para que se puedan ir a la piscina rápidamente. Queremos compartir con ustedes una agenda donde vamos a transmitirles un poco la experiencia que hemos tenido ya durante más de 7 años trabajando con metodologías de asignación de procesos y aplicándolas en los años recientes a la implementación de procesos bajo el marco de referencia de COVID. Inclusive acabamos de terminar un proyecto bastante interesante en Quito, en Ecuador, con la Corporación Financiera Nacional, un proyecto de consultoría donde también en Ecuador, así como está pasando en Costa Rica y como ha pasado en Colombia y como ha pasado en El Salvador y en varios otros países, han tomado el marco de referencia de COVID como marco reglamentario para garantizar cordura, por ponerle de alguna manera, en los sistemas de información de las entidades vigiladas. Entonces queremos compartir con ustedes una agenda que pareciera larga, pero la vamos a tratar en el tiempo que tenemos. Y por efectos de la metodología que estamos utilizando del webinar, les voy a pedir que si tienen alguna inquietud, la anoten en una esquina, en un papelito, en alguna parte, y al final del taller del seminario, tenemos tiempo para resolver sus inquietudes. Entonces vamos a mirar por qué el tema de gobierno de TI, por qué ahora, cómo hacemos para pasar de la capacitación a la certificación hasta la implementación, de quién es la responsabilidad y quién es el que tiene que hacer esto y qué pasos siguen para poder implementar COVID. Al final, como les digo, te manejaremos las preguntas. Entonces, lo primero es ponernos un poco en contexto. A mí este señor peludo me gusta bastante porque es muy práctico para explicar sus cosas y por lo general trabajamos con un tema en donde dice que demencia es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Digamos que en el área de tecnología no hemos sido ajenos a este tipo de insistencia. Y lo que nos están invitando un poquito es, venga, pensemos de una manera distinta, miremos las cosas de una manera distinta, y COVID se nos presenta como un marco de referencia, con una buena cantidad de información, pues no está toda ahí, pero es muy buena, que nos permite a partir de lo que está dentro de la documentación de COVID y sus diferentes libros, aunando también experiencias de implementaciones y de gente experta en esos temas, poder manejar nuestros sistemas de información en nuestro departamento de tecnología de una manera coordenada, ordenada, útil, responsable, alineada y con todos esos otros adjetivos que esperamos siempre quererlo manejar. En este sentido es importante aclarar qué manejamos como gobierno corporativo.
El gobierno corporativo no es más que un conjunto de procesos, costumbres políticas, leyes e instrucciones que definen dentro del negocio y afectan y definen cómo se dirige, cómo se administra y cómo se controla. Entonces, dentro del área de TI no hay nada ajeno. El gobierno corporativo de TI es un subconjunto del gobierno corporativo de la compañía y está enfocado a la tecnología informática. Entonces, ¿qué es lo que busca ahí? Validar cómo es el desempeño y cómo es el manejo de riesgo de la tecnología, partiendo del hecho que el área de TI no puede seguir siendo una caja negra. Esa responsabilidad donde allá el señor de la bata blanca metido entre los cajones y entre los armarios, manejando un montón de sistemas con bombillitos, pues esa época ya no están así. Y además hemos subido la responsabilidad del área de tecnología o de la administración de los recursos invertidos en tecnología, para decirlo correctamente, hasta la junta directiva. Entonces ya no es un tema que sea responsable exclusivamente del departamento de tecnología o el coordinador del área, sino que es una responsabilidad que se le está asignando desde la junta directiva hasta el último colaborador en el organigrama. Diciendo esto, entonces, el gobierno corporativo implica es una implementación de un sistema en donde todos los jugadores, como estamos hablando desde la junta directiva hacia abajo, participen en un proceso de decisión de cómo se va a utilizar y cómo se van a aplicar las tecnologías de información y comunicaciones. Adicional a esto, nos va a exigir también pensar cómo se toman las decisiones sobre los proyectos, quién los administra, cómo se administra, qué pasa con un proyecto fallido, qué pasa cuando la estrategia del negocio cambia y el proyecto que estamos emprendiendo ya no es lo que queremos que sea. Entonces aquí implementamos, con el tema de gobierno corporativo, empezamos a incorporar una cantidad de personas que por lo general no estaban incorporadas dentro del esquema. Adicionalmente vamos a incorporar la posibilidad de tener la justificación de por qué gobierno de tecnología. Y digamos que antes en el pasado uno podía evitar decisiones sobre tecnología y uno podía validar que pues, se atrasaran las cosas, que la inversión fuera más tarde, porque realmente los sistemas de información no nos ayudaban para mucho, sino a ser un reflejo de hechos históricos. Hoy lo que tenemos claro es que hay una alta dependencia en la tecnología informática no para el curso normal del negocio, y no solo para el curso normal del negocio, sino para los efectos estratégicos, para las entidades de control, para una cantidad de elementos en donde sin el sistema de información no podemos trabajar. Esto implica entonces, teniendo en cuenta que la tecnología tiene el potencial no solo de soportar estrategias, sino formar nuevas estrategias, que tenemos que garantizar un paso adecuado de ser un proveedor de servicio a un socio estratégico. En ese sentido, entonces, exigimos la creación de valor a través de las inversiones que hacemos en tecnología. Y esta exigencia lo que nos obliga es enfocarnos en este gobierno de tecnología para garantizar que esa inversión que vamos a hacer nos va a generar el valor que dijimos que nos iba a generar y que los riesgos asociados a esta tecnología van a ser mitigados. Eh, Tenemos unos vicios, por llamarlo de alguna manera, en donde los proyectos de tecnología los desarrollamos vendiendo ilusión. En la mitad del camino nos quedamos cortos en la ejecución o porque el usuario no participa o porque el negocio cambió o porque es más difícil de lo que pensamos o por las razones que sean que nuestro proyecto falla. Y al final del día lo que queremos es acabar con el proyecto y termine, no importa, pero no sabemos si el producto del proyecto, si eso para lo cual estábamos construyendo, por ejemplo, la implementación de un MRP o la implementación de un sistema de distribución, un sistema de seguimiento satelital de la flota de transporte, si ese tipo de sistemas nos iban a permitir obtener el objetivo que inicialmente vendimos como beneficio del proyecto. Entonces, en este sentido, pasamos un poco a manejar conceptos contrarios, ¿verdad? En Nicolás Carr, en un libro que escribió que se llama La tecnología no importa, argumentaba que la tecnología es un commodity, es decir, que eso está disponible para todo el mundo tiene acceso a la tecnología y si hoy miramos portales como SourceForge, donde hay 500.000 aplicaciones gratuitas, pues uno pudiera decir que si ahí no hay lo que yo necesito, es muy probable que no lo necesite. Adicional a esto, el área de tecnología se convierte en un costo de hacer negocios. Casi que ninguna empresa puede darse el lujo hoy de trabajar sin tecnología. La usan todos y no nos generaría ninguna ventaja distintiva a ninguna de las empresas. Eso es lo que opina el señor Nicolás Carr. Por contra, hay posiciones como el gerente de tecnología de la General Motors, donde lo que él argumenta es que está bien, de acuerdo, la tecnología puede que no importe en sí la tecnología misma, pero sí lo que se permite hacer la tecnología. Y es así como entonces tenemos posibilidad de mejoramiento de procesos de negocio, generar ventajas competitivas, tener éxito en el negocio,
lo que nos demuestra que empresas que hayan instalado SAP, no por haber instalado SAP o JD Edwards o Oracle o cualquier solución de estas de categoría mundial, van a ser exitosas per se, sino por el uso que hagan de esa implementación. Y por eso es que vemos empresas que fracasan en proyectos de implementación de ERP y otras son exitosas más por la filosofía gerencial de su implementación y de explotación de la información que por la aplicación o la herramienta misma. Vemos cómo hemos ido pasando de sistemas de información administrativa a tecnología informática y hoy hablamos de Enterprise Technology, eso es lo que significa la E y la T. Y estamos empezando a tener hoy, por efectos de lo que se conoce como la tercera plataforma, efectos de movilidad, efectos de nube, efectos de gente poderse conectar a través de un reloj o de un dispositivo que está conectado en la ropa, por ejemplo. El carro está conectado. Tenemos una cantidad de conectividad. El Internet de las cosas empieza a generar mucho ruido, donde nos dictamina que vamos a tener más de 50.000 millones de elementos conectados dentro de 10 años. Entonces, si ponemos esto en perspectiva, empezamos a mirar que si no generamos o no ejercemos un gobierno de cómo se van a hacer este tipo de elementos, lo que vamos a terminar es con una torre de Babel al final del día. ¿Cuáles son los puntos de dolor que por lo general se han detectado en proyectos del área de tecnología, verdad? Uno son proyectos fallidos, iniciativas y una planeación que es ad hoc, o sea, cuando se nos ocurre hacerla y no cuando debemos hacerla ni con una herramienta tampoco adecuada para hacerlo. Hay una comunicación al interior del área de TI que es fallida entre el área de desarrollo y el área de producción. Tenemos un reporte a la gerencia hecho sobre elementos discordantes en donde el área de tecnología cree que está ganando el 150% y el área de usuaria final o la empresa cree que estamos dando un 20% porque no nos hemos puesto como de acuerdo en cómo nos vamos a medir. Adicional a esto, tenemos una responsabilidad de usuarios finales que por lo general se han escudado en el departamento de tecnología y no han trabajado directamente para desarrollar su responsabilidad sobre, por ejemplo, como diría el BAI 06 o el BAI 07, la implementación de los proyectos de responsabilidad del área de usuario. Y si uno mira un poquito la responsabilidad que COVID dice, incorpora ahí el cambio y mejoramiento de procesos del negocio. Sería absurdo pretender que solo el área de tecnología trabajase en ese esquema. Hay un soporte de proveedores que es un poco fallido, nos faltan herramientas de automatización en el área de tecnología y es claro entonces que la responsabilidad dentro del departamento de TI cambia a tener una responsabilidad de una manera distinta. Así las cosas entonces, podemos pasar de un gobierno corporativo de TI, donde nos enfocábamos en el nombre, antes era solo gobierno de TI, ahora lo hablamos como corporativo, porque la discusión se limitó al área de TI. Y si uno ve la asignación de responsabilidades en las matrices que COVID nos ofrece, donde hay una matriz de quién es el responsable, quién debe ser informado, quién es el que responde por el resultado y quién debe ser consultado, en esas matrices ya se salen del organigrama del área de TI. Buena parte de los procesos exigen una responsabilidad por fuera del área de TI. Al final del día, el gobierno corporativo no es sino una parte integral del gobierno, el gobierno de TI es una parte integral del gobierno corporativo y lo que busca es ver cómo nos vamos a relacionar, cuáles son las estructuras, cuáles son los mecanismos de relación entre las diferentes organizaciones del negocio y el área de TI para que sus responsabilidades se puedan ejecutar. Y de tal manera entonces creemos valor con las aplicaciones y las inversiones que están en TI. No podemos perder de vista que a pesar de que Isaac haya cogido Valite y Riskite y todas estas otras metodologías y las haya revolcado en una licuadora y nos haya generado solo COVID-5, que tenemos otros marcos de referencia que nos dan una información bastante importante. Inclusive Isaac reconoció que se le había ido la mano en tratar de consolidar y volvió a revivir Riskite y Valite como elementos informacionales bien importantes para generar el tema de riesgo y generar el tema de valor. Entonces, de Valiteo tenemos que pensar sobre 4 preguntas concretas que llaman ellos los 4 estamos. La primera es que si estamos haciendo lo que debemos hacer, si lo que estamos haciendo está alineado con nuestro plan estratégico, si lo que estamos haciendo le aporta al logro de los objetivos del negocio. La segunda pregunta le apunta a que si las estamos haciendo de la manera correcta. Una cosa es hacer lo que debo hacer y otra cosa es aplicar las metodologías que debo aplicar. A pesar de que yo exija la metodología correcta, debo mirar si en la ejecución estoy siendo efectivo. Porque puedo tener, por ejemplo, una metodología de gestión de proyectos, la uso muy bonita para planear un proyecto, pero en el momento de ejecutar se me olvidan todos los parámetros que debo tener en cuenta. Y por último, lo que queremos buscar es si al final del día, con el producto del proyecto, estamos obteniendo los beneficios que dijimos en un principio que íbamos a tener.
Si montamos esto dentro de parámetros de COVID, la primera sería la pregunta de la estrategia, la segunda de arquitectura, la tercera de ejecución y la última de valor, teniendo encerrando las dos que están encima como preguntas que responden a la necesidad de los stakeholders de generación de valor. Lo primero es si estamos haciendo las cosas correctas y lo segundo es si estamos generando y obteniendo los beneficios. Las dos que están abajo tienen que ver con la ejecución y por lo general estas tienen que ver exclusivamente con el departamento de tecnología. Si nos retrotraemos a las versiones anteriores de COVID, lo que está marcado en azul sería COVID 4.1 y lo que está en verde sería Valite. Obviamente el riesgo pues tiene en ambas partes cobertura. Se define también desde COVID la información como un recurso crítico para todas las empresas y nos pone a poco a pensar en el ciclo del manejo de la información donde se crea, se utiliza, se retiene, se expone y se destruye, para ponernos a pensar un poco más allá del solo procesamiento, para ponernos a pensar de que nuestra responsabilidad con el tema de la información no es solo procesarla y calcularla y que 2 más 2 nos den 4 la mayoría de las veces, sino que además cuando yo genere el 2 más 2 sea 4, quien lo vaya a utilizar ese número lo pueda utilizar consecuentemente, que se pueda retener en alguna parte para conceptos históricos, que lo pueda exponer para quien lo tenga que manejar y que una vez terminado su periodo de vigencia yo la pueda destruir. En ese sentido, entonces, la tecnología juega un papel muy clave en estas acciones de manejo de información y es ahí donde debemos enfocar nuestro esfuerzo para garantizar que los 5 pasos que manejamos de la información aquí se puedan manejar adecuadamente con tecnología. ¿Qué beneficios buscamos un poco con el manejo de tecnología dentro de las empresas y el COVID? Uno es mantener la información de calidad. Es frecuente que cada vez que montamos un sistema de información, los primeros resabios van a ser es que la información no me cuadra, es distinta a la que tenía, no porque el nuevo sistema no funcione, sino porque la forma de calcular en el anterior es distinta a la actual. Buena parte de ustedes que están en los sectores financieros conocen que cuando pasábamos de restricciones o exigencias de trabajar con 2 dígitos a pasar a exigir a trabajar con 4 dígitos los decimales para el cálculo de intereses, eso nomás nos puede generar una diferencia importante cuando hablamos de volúmenes de información. También nos obliga a generar valor de las inversiones que habilita la tecnología. ¿Cómo hacemos para que ese proyecto en donde dijimos que vamos a montar un nuevo sistema de evaluación de riesgo de inversiones nos garantice una mayor calidad de colocación de los créditos y por lo tanto nuestra cartera tenga un menor riesgo y por lo tanto el encaje sea menor? Entonces, la garantía del software que estamos montando de un credit scoring, por ejemplo, es para reducir el encaje que nos obliga el gobierno a tener para proteger los créditos, no para poner un software bonito a que funcione en el departamento de crédito. Queremos una excelencia operacional a través de montar esta tecnología y obviamente mantener el riesgo que está relacionado con las tecnologías de información a un nivel aceptable. Al final del día, lo que queremos es optimizar el costo de los servicios de TI, el costo de la tecnología que tenemos implementada, el costo de las personas que están ahí para soportar las tecnologías. Y esa optimización nos ha puesto a pensar hoy también en dónde somos nosotros buenos y en dónde no tan buenos desde el punto de vista de control de costos o efectividad en el desempeño, de tal manera de que buena parte de los procesos operativos del área de TI hoy está siendo sujeta a ser manejada por outsourcing. No significa eso, como me dijo una vez un cliente, pues fácil, yo saco mis procesos por outsourcing y no me tengo que preocupar por COVID. Al contrario, si los tenemos manejados por un tercero, es nuestra obligación garantizar que el tercero está siguiendo mejores prácticas, porque al final del día es nuestra información la que se está viendo perjudicada. ¿Qué espera el inversionista? El inversionista lo que quiere es que haya un buen gobierno, que haya una buena información de los activos de tecnología. Las juntas directivas tienen que adoptar la tecnología como cualquier otra parte significativa del negocio y hay una cantidad, como es el caso de ustedes, que hay requerimientos legales y regulatorios que nos obligan a que el valor de no utilizar la tecnología adecuadamente dañen el valor de la empresa como tal. Tenemos diferentes herramientas para poder implementar mejoramiento de procesos. Y en este sentido queremos hacer una claridad porque aquí a veces nos confundimos con términos. Están los marcos de referencia que son conceptos estandarizados y prácticas que enfocan una problemática particular. COVID es como un marco de referencia que está aplicado para resolver la problemática de la gestión de los sistemas de información o la tecnología informática y comunicaciones al interior de las empresas. Aparecen las mejores prácticas, que normalmente son unas acciones que en algún momento rindieron buen resultado, que generaron unos resultados excelentes
cuando fueron aplicados en diferentes entornos y en ciertos contextos, y se espera que si los volvemos a aplicar en contextos similares, los resultados salgan similares. Por lo general, las mejores prácticas aparecen de empresas de consultoría que a través del tiempo han ido aplicando y han ido mejorando lo que construyen y ya quedan habilitadas para ser transferidas a las demás empresas. Están los cuerpos de conocimiento, que a mí me parece un poco apretada la definición, pero lo que buscan es incorporar toda la información de un dominio profesional. El que más conocemos es el PMBOK, que es el cuerpo de conocimiento de la gestión de proyectos. Sin embargo, es curioso cómo en las primeras páginas donde muestran la roseta nos indican que la gestión de proyectos tiene una cantidad de características y que en el PMBOK solo se van a concentrar en los 40 y X procesos que maneja. Entonces, ni siquiera el cuerpo de conocimiento nos va a cubrir todo lo que hay. Y por último están las metodologías, que es lo que nos fascinan a los ingenieros, que es el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4 de qué es lo que tengo que hacer, más cuando no tenemos tiempo para ponernos a pensar en el por qué ni el para qué, sino lo tengo que hacer o bien sea para cumplir con un requisito de una entidad de control o bien sea para mejorar una problemática importante que tenga el interior del negocio. Así las cosas, entonces tenemos hoy esta maraña de elementos. Está TOGAF por un lado, el PMBOK por el otro, el CMMI para quienes desarrollen software, el Balance Scorecard, Risk-IT, ISO 20000, COVID. Tenemos demasiados elementos, casi que como este diagrama con la pintura regándose por todas partes. Tenemos la gran mayoría de proyectos fallidos por desespero de los clientes queriendo montar un montón de cosas, y por lo general cada metodología o cada marco de estos se les termina convirtiendo más en un problema que en una oportunidad, porque lo abordan de una manera desde nuestra óptica y en nuestra opinión tratan de abarcar más de lo que pueden abarcar. Entonces, para hacer un ejemplo con algo que conocemos, cuando nos metemos con el PMBOK, con Prince2 o con ISO 21500, no importa cuál hagamos para manejo de proyectos, y nos damos cuenta que hay 45, 47 procesos que debemos implementar y solo tenemos en cuenta que entre un 10 y un 15 o si acaso un 20% de nuestros proyectos son del tamaño suficiente para aguantar una metodología tan robusta y se la aplicamos al otro 80% de los proyectos, claro que nos vamos a morir de desespero tratando de manejar un proyecto de 1 o 2 meses con un alcance reducido, con una metodología tan robusta. Entonces, es ahí donde estas metodologías hay que localizarlas, hay que asimilarlas, hay que montarlas en el negocio de tal manera que tengan en cuenta lo que el negocio realmente necesita hacer. COVID no se escapa de ese entorno. Los cursos de certificación, y quiero ser claridad, no tengo nada en contra de las certificaciones ni de los cursos, pero el objetivo de esos cursos es transferir un conocimiento para que el asistente pueda pasar un examen. En ningún momento, y no he encontrado el primer curso que lo ofrezca, dicen que el objetivo es que las personas salgan especialistas en implementar COVID. Entonces hay una frustración también importante de personas que van y se certifican pensando que están listas para implementarlo, cuando lo que están listas es para saber qué deberían implementar, no cómo. En este orden de ideas, entonces hemos desarrollado un modelo de gobierno tratando como de meter todo esto que estamos hablando en una sola página. Y ustedes verán que hemos pintado como una casa con 6 pilares, donde para cada pilar de esto hay 1, 2 o 3 inclusive marcos de referencia o mejores prácticas o metodologías que nos permite tener en cuenta para desarrollar. Siguiendo con nuestro ejemplo de la administración de proyectos, ustedes ven aquí que tenemos 3 elementos, está el PMI, Prince2, el ISO 21500, y somos un poco de la teoría de que cuando yo me certifico en uno de ellos, pareciera como un tema de religión. O sea, si yo soy católico, los judíos y los musulmanes están equivocados. Y yo soy más partidario de pensar un poquito de que yo soy católico, pero los judíos tienen cosas buenas y los musulmanes también tienen cosas buenas. ¿Por qué no juntamos todo? Y al final del día, si uno revisa las 3 religiones piensan que hay un Dios todopoderoso, llámese como se llame, que hay unos principios de respeto por la persona, como se llamen estos principios, y que hacer el bien es lo que importa y no hacer el mal. Entonces, lo mismo pasa con las metodologías de gestión de proyectos. Todas apuntan a tener proyectos exitosos y cada una aporta elementos adicionales. ¿Por qué no utilizar los 3? José, ¿podríamos ir un poquito más despacio? ¿Te estoy hablando muy rápido? Sí, se pierde un poco el audio. Ok, ok. Ya mismo lo ajustamos el nivel de velocidad de hablada.
Voy a devolverme un par de diapositivas entonces. Hablábamos de que el modelo de gobierno de TI lo hemos diseñado con varios elementos que permiten consolidar dentro del mismo modelo diferentes metodologías o marcos de referencia, como las queramos llamar, para lograr ese modelo de gobierno de TI. En este sentido, somos más partidarios de utilizar lo bueno de cada uno de los marcos de referencia y aplicarlo a las diferentes situaciones que simplemente sesgarnos por uno solo. Si las cosas entonces, entramos a mirar que COVID, lo que nos entrega o lo que nos permite desde abril de 2012, ya tenemos 5 años con esta versión de COVID, que es algo bueno en el sentido de que ya se considera lo suficientemente madura y no estamos en vilo de que aparezca COVID-6 pasado mañana, entonces si se aparece, pues los cambios van a ser menores. Donde hay una mezcla de elementos, donde hay una mezcla de parámetros, donde hay una mezcla de prácticas y conceptos que se han tratado de consolidar, de tal manera de que los diferentes elementos los vayamos incorporando. Incorporaron COVID-4, incorporaron RISC-IT, incorporaron VALIT, el BMIS, que me falta como otra pelotica aquí arriba, y esos generaron lo que hoy tenemos como COVID-5. Fíjense la diferencia de COVID-4 para hacer gobierno de TI y COVID-5 ya le agrega la parte corporativa de TI. En este sentido, entonces, estamos un paso más adelante. ¿Con cuál objetivo? De tener una mezcla de todos estos y Saca lo que quiso es tener un solo marco de referencia con un solo esquema donde tengamos todo incluido. Sin embargo, todos sabemos que COVID termina anunciándonos dónde ir a encontrar los cómo. COVID es una lista de qués. Y siempre en cada proceso de COVID nos va a decir el cómo, vaya búsquelo en ISO 27000, o vaya busque el cómo en ITIL, o vaya busque el cómo en ISO 20000, o en CMMI. Entonces, es necesario tener muy claro que lo que hace ISACA es darnos una sombrilla con una serie de 37 procesos que tiene unas prácticas, y ya entro un poquito en eso, pero que al ejecutar tenemos que estar pensando es en otros elementos, y por eso al final lo que hacen es unas conexiones con otros marcos. COVID-5 lo que está buscando es, a través de unos principios habilitadores, tratar de generar o garantizar que se obtiene el beneficio de lo que los usuarios están buscando, se obtiene lo que los stakeholders persiguen, que es generación de rentabilidad sin problema, o sea, tener las utilidades o el beneficio que se quiere obtener, mitigar el riesgo que se pueda tener y generar proyectos a tiempo. Entonces, lo primero es satisfacer estas necesidades de las partes interesadas. Necesitamos cubrir la empresa de extremo a extremo. Nos ofrece COVID un marco de referencia único y permite entonces, con ese marco de referencia, tener un enfoque holístico, que es como mirar desde más arriba, desde del copo de un paraguas, y validar cómo estamos trabajando. Por último, pues quieren separar lo que es gobierno de la gestión. Y aquí yo peleo un poco por ISACA, porque si lo querían separar, ¿para qué lo juntaron? Han podido dejar Valite y han podido dejar COVID-4 sin problema. Los interesados tienen las tres necesidades de las que hablábamos ahora. Uno es realizar beneficios, el otro es optimizar el riesgo y por último optimizar los recursos. Y en la medida en que nosotros le apostemos a estos tres objetivos de gobierno, estaríamos atendiendo los requerimientos de las entidades de control. Cada uno de los procesos de COVID está mapeado o está alineado con uno o varios de estos tres beneficios que están aquí, de estos tres objetivos, y nos permiten identificar entonces, a través de algo que Isaac llama la cascada de metas, cuáles deberían ser los procesos que nosotros debiéramos implementar y en qué prioridad. En el caso de la reglamentación que ha salido en Costa Rica, todavía estamos pendientes que digan exactamente qué procesos les van a exigir tener para cuándo, pero si uno ve la reglamentación anterior, estaban asignados unos procesos que la entidad de control consideraba que eran prioritarios. Desafortunadamente, esa asignación de prioridades no toma en cuenta si yo ya estoy maduro o no en ese nivel de procesos, lo que facilita la implementación. Hay 5 dominios de COVID, y no me voy a detener en ellos, pero sí para contarles que los 4 que están en azul vienen casi que de COVID 4.1, lo que está en verde viene de una mezcla de RISC-IT y de VALIT, y lo que buscan con estos dominios es garantizar que tenemos, reitero, un gobierno corporativo de tecnología. Y en cada uno de estos dominios hay una serie de procesos
Para cada proceso de estos hay unas instrucciones o unos instructivos o unas métricas, unos objetivos, unas cosas que deberíamos estar obteniendo como salidas y una forma de llegar a ellas. Ojo, y aquí viene la primera advertencia, esa es una sugerencia, no es una obligación. Cuando yo me voy a hacer un examen de certificación, se supone que esa sugerencia es obligatoria porque si no me rajo en el examen. Pero cuando lo estoy implementando, lo que me están es sugiriendo que debería tener, no qué tengo que tener. Obviamente sí tengo que producir las salidas, pero yo puedo producir las salidas a partir de una mezcla de 2 o 3 procesos en conjunto y no tener 3 procesos separados. He resaltado en negrita un poquito los procesos que tienen una responsabilidad por fuera del área de tecnología, que se han ido incorporando aquí y que hacen que el gobierno solo de TI no nos ayude, y por eso hay que trabajar en el área de corporativo. Fíjense que aquí aparece el manejo de la gestión de la innovación, de la arquitectura empresarial, de las relaciones, de la seguridad. Son temas que, si bien tecnología tiene una participación, pues no tiene cómo administrarlas directamente. Quiero entrar un poco a mirar las últimas de gobierno para que miremos cómo se incorpora aquí en el tema de gobierno la entrega de beneficios, la optimización del riesgo y la optimización de recursos, que al final del día es como una vigilancia que nos permite garantizar que si yo estoy haciendo las 4 cosas de abajo correctamente, debería estar obteniendo entonces la entrega de beneficios, la optimización del riesgo y la optimización de los recursos. Así las cosas teniendo estos procesos claros, así es como los pinta y saca en estos cajones. Aquí están los 37 procesos pintados, con un orden de implementación que debiera ser algo como de abajo hacia arriba, lo llamamos nosotros. Entonces debiéramos tener primero listo lo de entregar, dar servicio y soporte, luego construir, adquirir, implementar, luego alinear, planear, organizar, luego monitorear, evaluar y valorar, y por último el tema de gobierno. Ese debiera ser el orden en que yo lo implemente. No es muy fácil tratar de planear la siguiente habitación de una casa cuando se me está incendiando la cocina. Y en este ejemplo, incendiarse la cocina es que yo no pueda entregar servicios ni dar soporte adecuadamente, y por lo tanto no hace mucho sentido que yo me concentre en administrar la estrategia o administrar proveedores o la calidad cuando tengo problemas operativos serios. ¿Cómo está estructurado COVID-5? COVID-5 está estructurado en una lista de procesos. Para cada proceso hay unas metas y unas métricas que se deben medir y obtener. Con esas metas y métricas se construye un balance scorecard del área de TI si en el negocio estamos utilizando un balance scorecard a nivel estratégico. Cada proceso además tiene una serie de prácticas. Ellos lo llaman prácticas de negocio. Nosotros pudiéramos llamar cada cosa de esas como un subproceso o una actividad, y cada práctica tiene una lista de cosas que se deben hacer y unas salidas que se deben producir. Porque algo que ha hecho COVID-5, bueno, perdón, no COVID-5, la metodología de evaluación de madurez que se ha aplicado para COVID-5 es quitarnos esa subjetividad de que estamos en un nivel 0, 1, 2, 3, 4, 5 y casi que es como se nos ocurra, a poner en pie un esquema de medición que ya les cuento más adelante, donde el nivel 1 significa que yo estoy garantizando que la salida se produce. Así las cosas, si ustedes se dan cuenta, estos son los puntos de dolor que vimos al principio, y este se cubre con el BAI 01, este se cubre con los dos de planeación, aquí estamos cubriendo con el manejo de la comunicación interior, aquí está con el reporte a gerencia, aquí trabajamos con la gestión de proyectos. Como se darán cuenta, cada uno de estos que están aquí nos están generando una respuesta a estos puntos de dolor, y por eso COVID se vuelve interesante no solo para empresas que están vigiladas, sino también para cualquier empresa que quiera hacer un uso adecuado y un control adecuado de sus inversiones en tecnología. Les comentaba que COVID tiene una mezcla de otros marcos adicionales porque con COVID solito yo no puedo hacer nada. Entonces, en el tema de manejar procesos y soporte y construcción está el tema de ITIL ISO 20000. Para el tema de construcción de soluciones o compra de soluciones o compra de soluciones bajo esquema de software como servicio o compra de servicios de software, está CMMI. Para el tema de seguridad está ISO 27000. Para los temas de proyectos tenemos 3 marcos de referencia o 3 metodologías. Para el tema de riesgo está ISO 31000. Para el tema de arquitectura empresarial están TOGAF y SACMAN. Y para el tema de gobierno está ISO 38500. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una serie de marcos de referencia que ya COVID lo que hace es que nos los ordena y nos va dando pautas de por dónde meternos. Digamos que hasta aquí el cuento teórico.
y voy a contarles un poco cómo hemos desarrollado las etapas para poder diseñar estos procesos. Digamos que tenemos unos pasos claramente identificados. El primero es poder priorizar qué procesos debemos atacar y en qué orden. Lo segundo es diseñarlos y lo tercero es implementarlos. Entonces, en esta priorización lo que buscamos es en qué orden debo montar yo los 37 procesos. Y hacemos una mezcla entre la evaluación de madurez de lo que tengo versus la cascada de metas según los objetivos estratégicos de cada negocio para ver cuáles son los de más alto impacto estratégico y de menor calificación de madurez para atacar esos primeros. Esto nos genera unos procesos que están priorizados y unos responsables identificados para cada proceso. Luego pasamos a la etapa del diseño, que está separada en diferentes elementos y lo que busca es asignar o construir los elementos del proceso, que incluye ¿qué? Tener el responsable, las métricas, las salidas, las actividades que se deben ejecutar, para garantizar que estamos por lo menos a nivel 1 de madurez. Porque aquí volvemos a otro elemento práctico. No hace mucho sentido que yo tenga unos procesos de nivel 1, 2, 3, 4, llegue hasta 5 y otros que tengan 0 todavía. Entonces la recomendación es ir subiendo como los escalones en grupo. Vamos a nivel 1, luego a nivel 2, luego a nivel 3 con todos los procesos. Entonces tenemos todas estas salidas y por último, donde ya tenemos un plan de implementación, nos dedicamos a implementar a través de una capacitación de los interesados, socializamos el proceso, efectuamos una prueba. Estas pruebas, por lo general, cuando hemos diseñado procesos en papel, por llamarlo de alguna manera, nos arrojan unas modificaciones al proceso o porque el formulario que nos inventamos es muy difícil de llenar o porque estamos pidiendo más información o nos hace falta una información para un indicador. Todo esto se valida en la etapa de prueba, se genera un flujo final y hay un plan de despliegue para ser utilizado en el resto de negocio. Cada una de estas etapas o cada uno de estos pasos del proceso de implementación tiene una lista de elementos que hacemos y aquí está pues escrito en detalle lo que les comentábamos que hacíamos. Nosotros hacemos la cascada de metas corporativas a metas de TI, luego a procesos de TI, luego priorizamos los procesos de COVID con base en esas cascadas y cruzamos la madurez que tienen los procesos de COVID con una evaluación de PAM que se desarrolla para validar qué procesos vamos a implementar. Luego entramos a diseñar el proceso y para este diseño generamos unas actividades que hemos comprobado ampliamente que en este orden es que se deben hacer. Se hace un primer entendimiento del proceso de cómo se ejecuta hoy, porque hay algo que tenemos que tener muy claro y es que COVID en ningún momento nos está diciendo que lo que hacemos hoy está mal hecho. Por experiencia, es más fácil introducirle cambios a un proceso que tengamos hoy que le falten 2 o 3 tuercas que apretar, a tenernos que montar un proceso completamente nuevo para manejar cualquier cosa. Y les doy un ejemplo sencillo. En todas sus instituciones, estoy seguro, tienen alguna manera, así sea ad hoc, de manejar las incidencias. Entonces no tiene mucho sentido que yo vaya y monte el proceso de ITIL como me obliga ITIL a hacerlo, si yo ya tengo un manejo de incidencias de cierta manera, es ir a ajustar ese manejo de incidencias para ver si las salidas que se exigen dentro del proceso de COVID las estoy obteniendo y si no las estoy obteniendo, ¿cómo las genero? Identificamos luego las métricas, diseñamos las salidas que hagan falta, diseñamos el flujo del proceso y hacemos un plan de implementación. Entonces eso nos deja listos para pasar a implementar, a trabajar con una socialización y prueba piloto para, por último, hacer los ajustes y desplegarlo en la compañía. Eh, hay diferentes maneras de hacer el despliegue y uno puede hacer, por ejemplo, una prueba, vamos a probar el manejo de la mesa de ayuda exclusivamente en el área de colocaciones o vamos a manejar la configuración del sistema solo en los servidores de producción. Ese alcance lo va uno manejando y una vez pasemos la prueba piloto, pues ya determina uno cómo hacer el despliegue al resto del negocio. El modelo de madurez de COVID 4.1, como les contaba, es un modelo cuya aplicación exige una subjetividad muy grande, en donde los niveles 0, 1 y 2 realmente no están muy sustentados, solo a partir del 3, 4 y 5 tenemos una evidencia documental. Por eso es que nosotros decíamos en ese entonces, cuando trabajamos con eso, que cualquier nivel entre 0 y 2 pues era irrelevante y daba lo mismo el valor que pusieran. Cuando pasamos al nivel de evaluación del Process Assessment Model, tenemos unos elementos o unas prácticas de calificación donde medimos que el proceso se ejecuta y hay un modelo de evaluación de procesos con unos indicadores de resultado del proceso para nivel 1. Aquí esta flecha es equivocada, esta flecha de dibujo es tomado del documento de ISACA, pero esta flecha no va, porque no hay unas prácticas genéricas para el nivel 1. Para las demás, sí hay unas prácticas genéricas donde empezamos a evaluar tanto nivel 2, 3, 4 y 5, que se cumplan ciertos parámetros y ciertos requisitos para ir subiendo de nivel.
¿Cómo se mejora el proceso? Pasamos de un nivel 1 que es ejecutado a un nivel 2, a un nivel 3 en ese orden. En el primero el proceso se ejecuta, que significa que las salidas salen. En el segundo quiere decir que está implementada la ejecución del proceso de una manera administrada. El tercero significa que tenemos las salidas del proceso definidas y que se pueden obtener. El cuarto dice que está operando dentro de los límites, o sea, tenemos gráficos de control que nos garantizan que los indicadores trabajan dentro de los límites. Y por último, el proceso es predecible. Fíjense que la subida de estos niveles obedece a un proceso de mejoramiento continuo del negocio y del área de TI. Entonces, en ese nivel de mejoramiento es donde nosotros empezamos a abordar, pasar del nivel 1 al 2 al 3, y no hace mucho sentido arrancar a mejorar el proceso X que montemos a pasar a mejorar al 1, 2 y 3. Algunos de ustedes se podrán preguntar por qué a nivel 1 generamos, por ejemplo, métricas cuando eso no está sino hasta nivel 4, por qué generamos los productos de proceso que eso no está sino hasta nivel 2. Y la respuesta que tenemos, reitero, y fíjense que a nivel 3 está definido y desplegado el proceso. La respuesta que nosotros normalmente damos aquí es, si yo me voy a sentar a diseñar el proceso, no hace mucho sentido que yo solo llegue a nivel 1 y produzca salidas. Yo debo aprovechar de una vez que estoy evaluando esto, que voy a capacitar, que voy a hacer despliegue, a generar elementos que me permitan subir la escala rápidamente. Es muy probable que yo pueda medir el proceso, pero no lo pueda controlar. Y hay algunos elementos para darles ejemplos. Cuando yo monto el primer proceso, ese proceso necesita unas entradas que vienen de otros procesos, que no las tengo por lo general y tengo que hacer unos supuestos. Hasta que yo no tenga las otras entradas que necesito, es muy probable que la medición de mi proceso esté incompleta. Pero las que sí podemos tener, las vamos a tener desde un principio. ¿Cuáles son las conclusiones que les quiero dejar? En primer lugar, que necesitamos generar valor con la aplicación de tecnología. En segundo lugar, que COVID nos presenta un conjunto de procesos que permiten caminar hacia ese objetivo. Eh, y un poquito para dejarles en la conciencia que si con COVID nos van a medir, pues es razón suficiente para implementarlo. Ahora más razón todavía cuando algunas entidades de control nos están obligando a trabajar con él. Y por último, tenemos una forma que hemos comprobado de implementar COVID-5 de una manera efectiva y eficiente, no solo en la implementación de los procesos, sino también en la capacitación de las personas que están al interior del negocio para que puedan mantener los procesos en un alto nivel. Queremos terminar un poquito con el mismo peludo del principio, donde él decía que si tuviera una hora para resolver el problema se gastaría 55 minutos determinando la pregunta apropiada. Un poco esa es la parte del diseño que hacemos nosotros, un poco eso nos sentamos a mirar exactamente qué es lo que queremos obtener de un proceso de implementación de COVID, qué queremos tener en ese proceso, cuáles son sus salidas, cuáles son las métricas, y a partir de ahí sí nos agarramos a diseñar. Tenemos muchas herramientas hoy, inclusive algunas de ellas digitales, que permiten sentarnos a diseñar procesos casi que sin pensar en nada más, pero eso lo único que nos genera es mayor información y mayor ruido a la hora de ajustar el proceso. Dejo abierto el piso para preguntas, si William las quiere moderar, por favor. William. Sí, excelente presentación, Camilo. Si alguno tiene alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat. También quiero recordarles que tenemos a disposición, ¿verdad? Como bien lo mencionó Camilo, tanto los talleres de cómo llevar COVID a la práctica, ¿verdad? Como también estamos asesorando y ayudando a empresas, ¿verdad? A implementar, pues, este marco de referencia. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer. También quiero invitarlos para el taller que tenemos de Scrum Masters, que está programado para el día 27 y 28 de julio. Este taller es parte de una de las metodologías ágiles para la gestión de proyectos y pues contempla la certificación oficial de Scrum Master y la certificación oficial de Scrum Fundamentos. Ambas certificaciones en el mismo curso. Hay una pregunta, William, qué pena la interrupción. Ricardo, la mujer pregunta cuáles son nuestras capacitaciones.
Ricardo, la implementación nosotros lo hacemos, no sé si alguien pueda cerrar el micrófono al otro lado. La implementación la hacemos de dos maneras. O les dictamos un taller para que ustedes aprendan a implementar e implementen por su cuenta, o hacemos un proceso consultivo, como le mencionaba William, en donde además del taller de transferirles la metodología, los acompañamos en el diseño de 3 o 4 procesos en paralelo, dependiendo del número de personas que se puedan involucrar al tema, donde normalmente en 3 meses calendario tenemos diseñados los procesos. Montar COVID en su totalidad puede tomar aproximadamente entre 12 y 18, en algunos casos 24 meses, dependiendo de qué nivel estamos. Pero por lo general lo que hacemos es eso, les transferimos un poco eh, los conceptos y los acompañamos en la aplicación de esas herramientas diagnósticas para que ustedes lo puedan diseñar. Alguien preguntó, voy a subir aquí un poco. Ivania Pincay pide que se le comparta la presentación. Efectivamente, Ivania, William hará replicar la presentación tan pronto termine el taller y les enviará un correo. Estoy suponiendo, William, si me equivoco, me confirma. Eh, Sí, finalizando, nosotros vamos a facilitar lo que es la presentación, un certificado de participación por el tiempo que estuvieron conectados y se les va a dar también el link de la grabación por si quieren repetirla. Okay. Ricardo Hernández nos pregunta si el proceso obliga a repensar la forma de estructurar los contratos de TI. Eh, claro, hay uno de los procesos particulares de manejo de proveedores nos obliga un poquito a repensar estos contratos en el área de TI. No sé si se refiere al tema de personal, pero yo quiero suponer que estamos hablando de proveedores, porque se vuelve indispensable que nuestros proveedores estén sincronizados con nuestra forma de trabajar. Lo que normalmente termina es obligando es a repensar un poco los acuerdos de nivel de servicio que tengamos establecidos con los proveedores, o inclusive nos pone a pensar, usted tiene un proveedor con quien no tiene siquiera un acuerdo de nivel de servicio. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener en cuenta qué cambios hay que hacerle a los esquemas de contratación, qué elemento hay que hacer para garantizar que los contratos funcionen dentro del tema. Luis Sancho indica que para Costa Rica están definidos ya 11 procesos. Inclusive le agradecería a Luis si nos puede compartir eso que está ahí. Yo estuve buscando y encontré precisamente esa definición de procesos, pero de años anteriores, no con la última legislación. Pero sí, efectivamente, implementar 11 procesos son muchos procesos y son muchas entradas y salidas. Lo que COVID obliga es a que las salidas se produzcan, no necesariamente a que las entradas estén, porque fíjese que la entrada puede provenir de otro proceso, entonces quedaría uno dando como un círculo vicioso y no hace mucho sentido que uno termine desarrollando los 37 procesos para hacer uno solo. Las salidas no se pueden obviar, pero sí las puedo consolidar. Entonces, por ejemplo, yo pudiera montar, si tengo que montar el manejo de la configuración, yo puedo montar una CMDB y de una vez esa CMDB que me saque a mí los reportes que requiero salir bajo COVID y quedó resuelto el proceso en un momentico. Otro tema es el desarrollo, por ejemplo, de soluciones o el mejoramiento de procesos que implicará que se involucren personas distintas a, a las que están dentro del área de TI, dificultando un poquito a veces que las personas se puedan involucrar. Eh, Luis Benito Quintero nos indica en qué nivel organizacional se encuentra TI y hoy por hoy cuál es la importación, debe ser importancia, que tiene en una entidad que demande tecnología informática. Efectivamente, pues tiene que estar en un nivel de reporte a la alta gerencia. Eso es parte inclusive de los objetivos que se van logrando con la concientización de gobierno corporativo de tecnología para que se vayan subiendo de nivel en las instituciones. Tenemos un impacto distinto o un énfasis distinto en la función del área de TI, donde hoy el área de TI está haciendo cosas que no debiera hacer, como por ejemplo operando sistemas de información o como por ejemplo haciendo capacitaciones o participando en comités de compras. El área de TI tiene que ser ajena a eso, pero para poderse salir de ahí tiene que garantizar que el sistema funciona como nos gusta llamarlo nosotros, como una máquina aceitada. Mauricio Solano nos indica que la super está indicando que la implementación, o sea, los entregables por año deben incluir los procesos EDM desde el principio.
pues si quieren incluirlos de EDM desde el principio va a ser muy difícil, porque los resultados desde la EDM tienen que ver con la aplicación efectiva de los procesos que están abajo. Lo que nosotros indicamos es que es recomendable arrancar primero con los de entregar servicio y soporte, luego con los de construir, adquirir, implementar, luego con los de planeación y luego con los de medición. Obviamente hay elementos pequeños de estos que cuando uno hace la primera evaluación, uno tiene algunos elementos definidos, pero va a ser muy difícil garantizar, por ejemplo, que yo esté cumpliendo con los objetivos y mitigando riesgos desde el principio cuando mis procesos que están debajo, que tienen que contemplar los riesgos, no los tengo claramente estructurados. Le doy un ejemplo muy sencillo. Si vamos a construir un software de manejo de credit scoring y ese software lo vamos a construir y no estamos haciendo una medición de riesgos dentro de la metodología de gestión de proyectos de ese software, que es el BAI 06, ¿cómo diablos voy a medir la optimización del riesgo arriba si abajo dentro del proceso donde debe salir no lo tengo? Lo único que me va a salir arriba es de pronto glosas al estilo auditor que dice no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, pero prácticamente no me ayuda con absolutamente nada. Eh, es probable que, como bien indica Mauricio, si las entidades reguladoras pueden indagar un poco más sobre el tema, se darán cuenta que la aplicación en todo regado disparado por toda parte no es tan sencillo. En algunos casos sí hay que entender la razón de las entidades de control. Su oficio es garantizar lo más rápido posible que tengamos un elemento rápido implementado y por eso de pronto picotean por varias partes. Es muy probable que en empresas de avanzado estado de aplicación de tecnología, de pronto lo que es el DSS ya está instalado y el BAI en buena parte y puede uno subir rápidamente a los del EDM. Eh, Misael Matamoros indica que para gestionar la seguridad de información apropiadamente, ¿dónde ve usted la figura del CISO en una organización con otro, no, en una organización financiera? Las organizaciones financieras y de seguros y de este tipo de organizaciones están incluyendo dentro de su esquema personas que le reportan directamente a la gerencia como el oficial de seguridad y el oficial de riesgos o el director o el título que le quiera poner. Es en ese lado y es ISO 27000 quien en ese orden de ideas incorpora los temas de seguridad. Fíjense que lo que estamos manejando es no solo seguridad de la información, sino seguridad del negocio también. Hay que manejar la seguridad del acceso a las instalaciones físicas, por ejemplo. Entonces, de eso se encarga otra gente que no está en el departamento de TI. Para todo lo que COVID maneja de seguridad, lo refiere a ISO 27000. No he visto otros marcos de referencia más completos que ISO 27000, e ISO 27000 sigue estando todavía en etapas de desarrollo, algunos de sus libros los sigue desarrollando todavía. Carlos Cartero indica que cuál es la mejor forma de valorar riesgos por proceso COVID. No logro entender muy bien la pregunta, Carlos, pero si usted coge la documentación de COVID de las matrices, las cascadas de metas, usted podrá ver cuáles procesos de COVID son los que impactan en forma primaria o secundaria y están marcados con una P y una S a los objetivos de riesgos. Entonces, si usted ve, no tengo el manual aquí a la mano para poderle decir en qué página está, pero si usted le da una revisión rápida, son unas matrices, unas cuadrículas que tienen unos cajones en azul, donde tiene una P o una S, y los procesos de COVID que tengan una P aplicados bajo la columna que dice de riesgo son los que mayor impacto van a tener en la mitigación del riesgo. Pero volvemos a validar un poco el tema. La cosa la hacemos nosotros un poco al revés. Arrancamos con las metas del negocio y esas metas de negocio que están establecidas dentro de un plan estratégico del negocio nos van a decir cuáles son las metas de TI que deberían estar implementadas y funcionando sin problema. Y para lograr esas metas de TI, yo tengo que tener en un nivel óptimo los procesos que soportan esas metas. Ese es el orden en que se debiera aplicar. Por eso ahí discrepo un poco con la forma como la Super ha tratado de poner la priorización, porque la priorización debiera ir en ese orden, no simplemente ponga el 1, 2 y 3 porque yo dije. Cada negocio es distinto, cada estrategia de cada negocio es distinto. Roger pregunta que si siempre con la implementación de política informática es requerido partir de una matriz o análisis de riesgos, o todo está considerado en ISO 27000. A ver, la aplicación de matriz o análisis de riesgos está establecido como una filosofía de trabajo y en algunos casos como una obligación, y el manejo de riesgo está dado por ISO 31000, no
por ISO 27000. ISO 27000 está contemplando los temas de seguridad no más. Entonces ISO 31500 lo que nos maneja es el tema de riesgos y las matrices de establecimiento de riesgos. No perdamos de vista que también hay una metodología para asignación y manejo de riesgos a nivel de proyecto, que son dos temas de riesgos completamente distintos. Uno es el riesgo corporativo o uno es el riesgo que voy a tener de tener éxito o no en un proyecto. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional o si alguien me ha quedado por responderle alguna pregunta. Creo que las he recorrido todas. William les acaba de poner también, si tienen alguna consulta adicional, la pueden hacer vía correo. Sí, efectivamente, si alguno pues tiene alguna consulta adicional o en el momento que están pues llevando alguna tarea o diseñando un proceso de estos, pues tienen alguna duda, pues pueden escribirnos con toda confianza. Yo creo que hay una consulta más de don Luis y tal vez con esta finalizamos. Ok. Luis indica que las gracias no me dejan leer. Que si es válido hacer un mapeo de objetivos empresariales reales de la empresa con los objetivos estratégicos establecidos en COVID. Claro, es que así es que se tiene que hacer. Los 17 objetivos que tiene COVID establecidos son 17 objetivos genéricos y nosotros tenemos un marco que nos permite cruzar los objetivos de negocio precisamente con esos objetivos genéricos para poder aplicar la cascada de metas. Hay que ser muy cuidadosos porque buena parte de los planes estratégicos en las empresas no tienen realmente definidos unas estrategias empresariales o unos objetivos claramente apareables. Entonces, para eso aplicamos unas metodologías que nos permite consensuadamente llegar a determinar de los 17 objetivos estratégicos o metas empresariales que tiene COVID, cuál debiera ser la priorización de ellas para luego aplicar la cascada de metas. Excelente. Para que sea más la referencia en relación con los documentos, ¿se redactaría en un documento específico o se incluyen en un plan? No supe, no entendí las otras partes de la pregunta, Luis, pero creo que se la respondí. Perfecto. Pues, de parte de Gobernación de Tecnología e Información, pues quiero agradecerles la participación de todos ustedes. Recordemos que una de las cosas más importantes, ¿verdad?, es la alineación conceptual, ¿verdad?, conocer bastante este tipo de temas. Para eso, bueno, pueden ingresar a nuestra página www.gti.co.cr, donde tenemos diferentes talleres, entre ellos tenemos el taller de COVID en la práctica, que lo podemos hacer in company, ¿verdad? Y este mismo taller les enseña la metodología para, pues, lo que les enseñó hoy Camilo, pues, implementar en sus organizaciones. Camilo. Entonces, buenas tardes con todos. Esperamos vernos pronto con algunos de ustedes allá en San José. Excelente, muchas gracias, Camilo. Feliz tarde a todos.